El antídoto contra las fake news. Primera pauta. 100.5. Bien, estamos en nuestro día de jueves con nuestros panelistas. Ya está aquí instaladísimo don Gonzalo Cordero. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos Hola, días. Gonzalo, qué gusto. Ya, Un gusto saludarlos. Lo mismo decimos. Y tenemos a la distancia a nuestro panelista de jueves, don Carlos Ominami, que se encuentra en este minuto en Francia. En Francia, ahí mira. Lo tenemos, Ahí lo estamos ya, viendo. instaladísimo. Un gran saludo. Pero, Mira, Oye, mira. Con un poquito de frío. Te iba a Carlos. decir Un gran que saludo. ¿Sí está helado allá? Sí. Sí, pero razonable, 10 grados, 12 grados. Ya, se puede, no, es se la aguanta. no es la Pascua con nieve, nada de ese tipo. Nada de ese tipo. Ya. pero que yo encuentro tan elegante esto de tener un panel en que el copanelista está desde París. Pero está bien, Pero- porque seamos internacionales. Obvio. Súper chic. Hola, Carlos. Súper chic. Hola, Gonzalo. Oye, déjame preguntar para algo que acaba de ocurrir anoche. No tiene que ver con lo político, quizás no es para tanta profundidad, pero lo de SQM le llamó la atención, le gustó. ¿Qué le pareció este acuerdo con Codelco, Carlos Minami y después Gonzalo Cordero? Bueno, a mí me parece que un buen acuerdo. Creo que era muy importante que esto se hiciera porque yo siento que Chile estaba un poco perdiendo espacio. Somos el país que tiene las principales reservas de litio y habíamos perdido la condición de principal productor. Habíamos sido sobrepasados por Australia. Entonces, en ese caso me parece a mí importante esa asociación. Creo que es importante lo que ha hecho Codelco, que es un reconocimiento. Ellos lo han dicho con todas sus letras. Codelco no sabe producir litio y por tanto entonces tenía que buscar asociaciones con quienes sí saben producir litio. Creo que además fue inteligente también la flexibilidad que tuvo SQM para los efectos de asociarse desde ya con el Estado, no tener que esperar el 2030 en donde vencían sus contratos. Así que eso me parece bien el esfuerzo que se está haciendo. Yo creo además que Chile tiene que poder avanzar de todas maneras en mejorar su inserción en la cadena de valor y avanzar a todo lo que tiene que ver con temas de electromovilidad, temas de cátodo en primer lugar, luego baterías, y para eso, reitero, me parece a mí que es una buena asociación la que ha hecho Codelco con SQM. Gonzalo Cordero, ¿cómo lo ves tú? ¿También valoras ese punto de acuerdo? ¿Hay algunas interrogantes para ti? No, a mí también. A ver, yo ignoro, igual que Carlos, igual que todos los demás, digamos, ignoro el contenido mismo específico, lo que ha salido en la prensa es muy general. Pero el concepto mismo de que se haya logrado un acuerdo entre Codelco y SQM, a mí me parece una cosa positiva, una cosa celebrable. Ese es el tipo de acuerdos que yo creo que es razonable empujar. Acuerdos que tienen que ver con medios, con instrumentos. Ya, ese es el tono que debería primar, dices tú, finalmente, claro. En ese tipo de cosas, porque ese es el tipo de cosas que razonablemente uno espera que en una democracia haya posibilidades de llegar a acuerdos. Y hay un segundo factor, además, que yo destaco, y es que SQM es una gran empresa a la que por muchos años en Chile se ha satanizado. Entonces a mí me parece muy por bien. la figura que lo dirige. Por la figura de su principal accionista. Claro, Ponce Lerú. Exactamente. Y además por el vínculo que tuvo con el caso que se conoció como de platas políticas, el financiamiento de la política. Pero eso no obsta a que SQM es una gran empresa. Entonces yo creo que de alguna manera que se llegue a este acuerdo en este gobierno con SQM, creo que es una cosa muy importante para esa compañía, que es una de las principales compañías del país, y yo creo que ese es un segundo efecto muy positivo de este acuerdo. Bien, ahí entonces tenemos una mirada. Se había criticado al gobierno por lo que se había demorado en la política nacional del litio. Y ya había provocado cambio en el Ministerio de Minería, sin ir más lejos, porque no se ejecutaba. Así que ahí fue un paso que resaltaba el presidente en cadena nacional anoche, refiriéndose al tema. Sí. Ahora, esto que ustedes destacan me parece muy importante. Hablábamos recién con el presidente de Renovación Nacional, en que él también dice aquí el tono de los acuerdos es clave. Y él está en una posición muy abierta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es el momento de los nuevos acuerdos? ¿Es lo mismo la política de los acuerdos que tanto primó en los años 90 al momento que estamos viviendo hoy día? ¿El plebiscito deja ese mandato de la ciudadanía, Carlos Minami? Mira, a ver, yo escuché con mucha atención la entrevista al senador Galilei y me parece a mí que ilustra muy bien el cambio que se produjo luego del 17 de diciembre. Que eso lo advertimos de que iba a haber
se iniciaba una nueva etapa, un nuevo ciclo, debía terminar una polarización tan extrema como la que tuvimos hasta el día 17 de diciembre. Los resultados son los que fueron. De lo que se trataba aquí es de reponer la capacidad de generar acuerdos que finalmente son fundamentales para el funcionamiento de la democracia. Yo creo que la política tiene como objetivo justamente buscar acuerdos. La deslegitimación de los acuerdos, todo este desprestigio que en algún momento estuvo tan de moda, me parece a mí que hoy día viene de vuelta, lo que la gente finalmente también rechazó. En las dos consultas que se hicieron respecto del tema constitucional fue justamente la inexistencia, la falta de acuerdo. Entonces yo creo que hoy día hay un cambio importante. Me parece a mí que el senador Galilea lo expresa bien. Creo que además es lógico que en Chile Vamos se busque establecer una diferenciación con los republicanos, y probablemente el elemento más importante de diferenciación va a ser frente a unos republicanos que siguen en la política de ni la sal ni el agua para el gobierno, que en Renovación Nacional, y yo espero que también en la UDI, creo que es el caso también de Bópoli, que se abren a la posibilidad de sacar acuerdos y comenzar a resolver los problemas que están planteados. A ver, Gonzalo, ¿qué nos dice Gonzalo Cordero? Porque también cuando uno dice acuerdos, también para algunos significa de alguna manera deslavar la propia identidad de cada mundo político. No, yo en esto tengo una opinión distinta de Carlos. Mira, primero hay una cuestión conceptual. El gran valor de la democracia no está en que sea un sistema que permite llegar a acuerdo. El gran valor de la democracia es que es un sistema que permite dirimir pacíficamente los desacuerdos. Y como permite dirimir pacíficamente los desacuerdos, genera un contexto en que hay mayores posibilidades, efectivamente, de encontrar puntos en común. Eso como primera cosa. En segundo lugar, yo a diferencia de Carlos, espero que Chile Vamos en materia previsional y en materia de pacto fiscal, en lo sustancial, no llegue a acuerdo. Porque son materias en las cuales hay diferencias que a mí me parece que son de fondo, y creo que Chile Vamos cometería un error garrafal, y aparentemente no lo está cometiendo, entonces no quiero aparecer haciendo una crítica injusta. Chile Vamos cometería un error garrafal si se diera cuestiones como, por ejemplo, destinar parte de las cotizaciones previsionales a un fin distinto, a la cuna, o reparto. Por una cosa muy simple, porque cuando tú destinas cotizaciones previsionales a un fin redistributivo, entonces estás cambiando la naturaleza de esas cotizaciones, las estás convirtiendo en un impuesto. Entonces, la verdad es que cuando la reforma previsional tiene ese objetivo, es una reforma tributaria, no es una reforma previsional. Infórmate primero y mejor. Primera pauta en la 100.5. 8 de la mañana con 35 minutos, estamos de regreso con nuestros panelistas Carlos Ominami y Gonzalo Cordero hablando sobre la actualidad. El tema que estábamos hablando recién y opinaba Gonzalo Cordero, ahora le damos la palabra a Carlos Ominami, tiene que ver con los acuerdos. Lo veía de una manera distinta, Gonzalo, cómo ejercer la democracia desde ese punto de vista, sino que por una vía civilizada expresar la diferencia, decía él, más que propiciar el acuerdo. Quería resaltar lo que nos decía el presidente de Renovación Nacional, el senador Galilea. Él decía, el gobierno tiene un rol también en esto. Dijo, por ejemplo, en enero, para que en materia previsional, decía Carlos Ominami, lleguemos a algo, podría abrirse el gobierno algo más. Es decir, hay varias cosas dentro del tema previsional que estamos de acuerdo. ¿Por qué no desglosarla y eso es lo que estamos de acuerdo, avancémoslo? Y no que quede todo a una bolsa cerrada, porque si no, decía lo de la sala cuna o lo del ahorro colectivo, no hay consenso definitivamente. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo, Gerardo, que esas son cuestiones de técnica legislativa y habrá que ir viendo ahí qué cosas se puedan desglosar del proyecto. ¿Son atendibles para ti? Yo creo que habrá que ver. Yo creo que en eso hay que ser, como decía el senador Galilea, hay que ser, no decía pragmático. Práctico. Seamos prácticos. Yo me compro lo que dice el senador Galilea y quiero decir que estoy en desacuerdo con Gonzalo. Tengo un desacuerdo si bien de fondo. Yo creo que sin solidaridad no hay ninguna posibilidad de resolver los problemas que están planteados. El sistema chileno, el sistema previsional chileno que se impuso en 1980, ofreció una tasa de reemplazo del 75-80%. Lo que tenemos hoy día es una tasa de reemplazo que está en torno al 30%. ¿Qué significa esto? Que si alguien ganaba 100 en el momento de jubilar, su jubilación no va a ser de 70, sino que va a ser de 30. Es una jubilación donde prácticamente no puede resolver sus problemas fundamentales. Entonces, claro, te dicen ya perfecto, no lo hagamos no nos parece bien que lo hagamos vía solidaridad,
hagámoslo vía aumento de impuestos, pero también los mismos que dicen no hagamos solidaridad, no dicen no, aumento de impuestos por ningún motivo. Entonces, jaque mate, no hay cómo resolver el problema de la tasa de reemplazo, no hay cómo resolver el problema de la gente que hoy día tiene cotizaciones que son completamente insuficientes, que están completamente fuera del sistema y no tienen la posibilidad de jubilar. Entonces, todo esto se carga al Estado. Creo que vamos a estar de acuerdo, es evidente que vamos a estar de acuerdo en aumentar la pensión, la pensión, ir a la base PGU universal a 200, a la PGU a Ya. 250.000 pesos, pero el tema es cómo financiamos correctamente eso y cómo aumentamos también las pensiones de aquellas personas que hoy día Ahora, están con pensiones de 250 sobre la PGU, pero que tienen todavía una tasa de reemplazo que es extremadamente bien, baja. Carlos, Yo, para terminar, darle el punto a Gonzalo también. Quiere terminar. yo digo que esto no es un problema técnico, un problema político, es también la manera de cómo se construye una comunidad, Ajá. cómo se hace nación, en donde yo creo que el principio de solidaridad es fundamental, y en eso tenemos un desacuerdo básico con Gonzalo. Gonzalo Cordero. No tenemos un desacuerdo en la manera en que lo plantea Carlos. Primero, yo, por supuesto, también estoy de acuerdo con la solidaridad. Si lo que yo digo es que el desacuerdo es con qué impuesto hacemos solidaridad. ¿Hacemos solidaridad transformando parte de la cotización en un tributo? ¿O hacemos solidaridad vía tributos generales, vía impuestos generales? Ahora, hay algunos supuestos aquí que hay que precisar, porque lo de la tasa de reemplazo, desde que se instauró la PGU, con la PGU, la tasa de reemplazo en Chile está sobre la media de los países de la OECD. En segundo lugar, aquí se suele decir que Chile lleva 15 años esperando una reforma previsional. Bueno, la reforma previsional que generó la PGU es la reforma más grande que se le ha hecho al sistema desde que el sistema se creó. Lo que se destina hoy día a PGU es equivalente a algo que está entre 4 y 5 puntos de cotización. O sea, hoy día Chile destina a su sistema previsional entre 14 y 15 puntos de cotización. Enseguida, creo que hay otra cosa que es bastante importante. Nosotros acabamos de ver que el Banco Central hizo una proyección del PIB tendencial para la próxima década de 1,9%. Eso significa un PIB tendencial que con suerte, matemáticamente calzado, cubre el crecimiento vegetativo de la población, que es 0,9% más el porcentaje de personas que ingresan por inmigración. Sí, es un error conceptual sumar esas dos cosas. Yo sé que eso no es crecimiento vegetativo, pero lo digo para efectos de que entendamos bien el argumento. Entonces, yo creo que hoy día, si uno mira después de la PGU, la reforma previsional que se hizo es enorme. En segundo lugar, el resultado de tasa de reemplazo ya no es el que dice Carlos. Es una tasa de reemplazo que está por sobre la media de los países de la OECD. En tercer lugar, vamos a tener un problema económico y de empleo grave en la próxima década, porque el país no crece y porque hicimos la reforma de las 40 horas, de las que todos se felicitan, pero que los desempleados lo van a pagar muy duro y se va a pagar muy duro en informalidad. Y esa informalidad es lo que trae futuras malas pensiones. Entonces, yo por el lado que lo miro, la reforma previsional del gobierno la encuentro un desastre. Ahora, esto puede tener una situación compleja porque hay sectores, como tú lo planteas, Gonzalo Cordero, que dicen no es el minuto, no vamos por esos acuerdos y el gobierno presenta el mismo proyecto que ya tenía. Pero también hay voces, como en este caso el presidente de Renovación Nacional, que dice, hagamos un cambio del clima político, busquemos aquellos puntos donde sí tenemos acuerdo. Es decir, evidentemente en la oposición se están abriendo distintas posturas y eso puede debilitar la posibilidad, ¿no es cierto?, de instalar condiciones para avanzar ahí, ¿o no? Mira, yo... Claudia, por favor, una cosa, Carlos. a ver si se puede hacer cargo también, Gonzalo, de esto mismo, en aras de este espíritu práctico. Esto es una discusión que se hizo también durante el gobierno del presidente Piñera. El presidente Piñera mandó un proyecto de reforma previsional y planteó una solución que era salomónica respecto del aumentar el 6% de la cotización, porque hay que aumentar la cotización, y dijo, bueno, vamos 3% de capitalización individual, que es lo que es la postura que ha tenido el gobierno, que es la postura del mundo de la centroizquierda, que finalmente el que ganó la elección presidencial y que tiene un programa que tiene que buscar aplicarse, y vamos con un 3% de capitalización individual. Me parece a mí que ahí habría una salida práctica, pero yo le digo a Gonzalo así bien respetuosamente, para hacer lo que él dice, hay que ganar la elección presidencial. Tú no puedes desde la oposición imponer un sistema previsional que está completamente a contrapelo de la voluntad del gobierno. Estamos en un régimen presidencial. Entonces, yo lo que digo es busquemos un acuerdo, y quizás la clave de esto fue lo que el propio presidente Piñera en su momento planteó.
una solución salomónica, echar para un lado y echar para el otro. No, mi respuesta es súper simple. Para hacer lo que Carlos dice, hay que ganar mayoría en el Congreso. Porque esta no es una monarquía constitucional, no una monarquía absoluta, no un presidencialismo al estilo de la monarquía. Pero Y hoy Gonzalo, día, querido, eso es un régimen parlamentario. no, Tenemos régimen parlamentario. No, pero es que no entonces, tenemos régimen parlamentario. no, pero Carlos, por favor, si la mayoría, si la oposición tiene mayoría en el Congreso y no la puede ejercer, entonces ¿para qué elegimos Congreso? Pues? Sí, todo lo contrario. Si tenemos un régimen presidencial. Gonzalo, querido, tú mismo sabes, yo creo que has defendido que los temas tributarios, los temas previsionales son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Por supuesto. No hay iniciativa parlamentaria. Entonces, lo que puede hacer el Parlamento está bien. La oposición, si tiene una mayoría que le ejerza, pero sobre la base también de poner con el gobierno y no de buscar imponerle el 100% sus puntos de vista. No, pero por favor, una cosa es la iniciativa, que está muy bien y yo la defiendo, que en estas materias el presidente es el que tiene la iniciativa, pero el Congreso sigue teniendo libertad para votar, pues, y la oposición tiene todo el derecho a votarle en contra a los proyectos al Congreso, porque si en materia tributaria, en materia de seguridad social, en materia de estructura del Estado, en materia de atribuciones del sector público, en fin, en todas esas materias, la iniciativa exclusiva significa que se hace lo que quiere el presidente, entonces mandemos a todos los parlamentarios para la casa. Eso no tiene lógica, Carlos. Oye, Con todo respeto, como dice. Con todo respeto, mira, yo escuchando a Gonzalo me confirmo en lo que dije inicialmente. Yo creo que aquí lo que viene es una cierta división de la oposición, porque no es lo mismo escuchar a Gonzalo que escuchar al senador Galilea. El senador Galilea aparece en una actitud abierta, disponible para los acuerdos, y contrariamente, por ejemplo, y me ha llamado mucho la atención la posición del senador Macaya, que ha sido durísimo, diciendo, mira, aquí no hay ninguna posibilidad ni de ir a aprobar elementos de solidaridad en pensiones ni aumentar impuestos. Entonces, tengo la sensación de que las cosas van a ir por ese lado, y desde ese punto de vista esto se va a parecer mucho a lo que era la famosa política de los acuerdos, donde finalmente, la oposición se dividía. Muchas veces era la UDI la que tenía un discurso más del tipo del senador Galilea, con una dimensión mucho más pragmática. No siempre ocurría así, pero tengo la sensación de que vamos en esa dirección, y bien por el país para que podamos avanzar y salir del entrampamiento. A ver, dos comentarios. Primero, cuando yo escuché al senador Galilea, también el senador dijo algunas cosas en las que yo estoy de acuerdo, porque apuntan a aspectos que son de política pública, aspectos que no tienen esa connotación de principios. Por ejemplo, le escuché a él decir que cambiar los multifondos a multifondos generacionales. Me parece una discusión interesante, pertinente, se podría hacer un acuerdo perfecto en eso. En segundo lugar, mejorar las atribuciones, modernizar, mejorar las facultades de la superintendencia. Perfecto. Eso también son cuestiones de política pública, son cuestiones de medios, no son cuestiones de fines. Y una cosa, aquí se dice mucho, esto que dijo Carlos, de que el gobierno del presidente Piñera mandó el proyecto con 3 y 3, pero no se dice que eso fue antes de que se legislara la PGU. Entonces, la verdad es que a ese camino no existía la PGU, a ese camino se llegó por otra vía. Y hoy día, insisto, Chile ya está gastando en pensiones el equivalente a 14 puntos de cotización, entre 14 y 15 puntos de cotización. Entonces, cuando dice, hagamos 6 puntos más, en que 2 van a cotización, o sea, llevamos la cotización a 16, 17, y los otros son impuestos, o sea, transformar 4 puntos de cotización en tributos. Bueno, eso es una reforma tributaria en realidad, no es una reforma previsional. Y a mí eso me parece, hay 50 razones, digamos, que no quiero monopolizar la palabra, por las cuales yo estoy en desacuerdo con ahí va a hablar Carlos Dominano. Déjame hacerle un punto técnico a Gonzalo, que aparece así como muy erudito en estos temas de pensión. Entonces él dice, mire, la verdad es que en Chile ya la tasa de reemplazo está por sobre la media del OCDE. Yo no sé, quisiera verificar el dato, pero en cualquier caso, Gonzalo, lo que tú se está hablando es de un porcentaje. Es decir, mire, la tasa de reemplazo a lo mejor, no sé, es del 50-60% respecto de la OCDE, considerando la PGU. Pero lo importante es que la diferencia entre la pensión media de la OCDE respecto a la pensión media en Chile es abismante. Entonces, esa afirmación de que la tasa de reemplazo es mayor que el promedio de la OCDE tiene muy poca significación desde el punto de vista de lo que a la gente le interesa.
Y por lo tanto, querido Carlos, lo que hay que hacer es que el país se desarrolle, que el país crezca, porque el problema es la diferencia de ingresos que hay entre la OSD y eso no y Chile, y eso no es imputable al sistema previsional. Entonces, lo que estamos haciendo, o sea, mira, si es que esta es una diferencia muy de fondo entre el pensamiento de derecha y el pensamiento de izquierda. Si no vamos a ser más ricos porque pongamos más impuestos ni redistribuyamos más plata. Vamos a ser más ricos cuando generemos más riqueza. El sistema previsional da cuenta de la tasa de reemplazo, no de lo que los chilenos ganan. Carlos Ominami. No, mira, yo creo que son las dos cosas, y en eso que Gonzalo no busque diferencias donde no las hay. Cuando a mí como con la solidaridad. Sobre el hecho de que cuando hace referencia, y ese es un tema sobre el cual yo vengo insistiendo durante no los últimos años, sino durante las últimas décadas. Chile tiene que poder crecer. No podemos contentarnos con un crecimiento potencial de menos del 2% como lo que está hoy día, lo que tenemos hoy día como horizonte para el próximo tiempo. Ahora el punto sí es ver qué es lo que hacemos para poder aumentar nuestra tasa de crecimiento potencial, cómo poder acercarnos a lo que fueron las tasas de crecimiento, particularmente durante los años 90. Yo siento que en eso no tenemos ningún desacuerdo. Ahora, sí hay que decir también que los países donde hay pensiones que son razonables son países donde la cotización es muchísimo mayor. Una cotización del 10% es completamente insuficiente. Sí, eso está 16% incluso está bastante en el filo. Hay muchos países, por ejemplo, se da hoy día el caso de Uruguay, que tiene tasas de reemplazo más altas, que tiene pensiones mucho más altas, pero también Uruguay es un país donde la cotización está en torno al 20%, no en torno al 10% que es el caso de Chile. Bien, sí, a ver. Para cerrar, para que avancemos en algún momento. No, es que quiero marcar un último punto de contraste con Carlos. Yo soy de los que cree que lo importante para que el país crezca son las cosas que el Estado no tiene que hacer. No las cosas que el Estado tiene que hacer. El Estado en general, respecto del crecimiento y la actividad económica, la acción burocrática del Estado, no la generación de reglas del juego estables y que den certeza jurídica, pero la acción burocrática del Estado en general impide el crecimiento. Entonces, yo en esto sigo la lógica de no meta las manos ahí y el crecimiento se produce y hay inversión y hay generación de riqueza. Ahora, eso, querido Gonzalo, es puro pensamiento mágico. Y que las cosas se hacen como solas, que el mercado es el que va a resolver. Hay que ver lo que está ocurriendo, lo que se hace en inteligencia artificial, lo que se está haciendo en política industrial, lo que se está haciendo en electromovilidad, lo que hace Estados Unidos, lo que hace Chile, lo que hace la Unión Europea. El mundo de Gonzalo es realmente el mundo del pensamiento mágico, las cosas no pasan así. En eso podemos estar de acuerdo, la libertad es verdaderamente mágica, los efectos que ha producido la libertad en la historia de la humanidad son mágicas, eso es verdad. Avancemos un poquito más. Sí, es un buen debate, ¿no? Es un gran debate porque finalmente es el debate que está detrás de la discusión sobre la reforma previsional, que no es solamente una discusión técnica del Congreso, una discusión respecto de miradas de sociedad. Entonces, en ese sentido está. Muchas gracias, Carlos Ominami y Gonzalo Cordero, por el despliegue, ¿no es cierto?, que hemos visto aquí atentamente con Gerardo. Sí, oye, lo de pacto fiscal nos decía el senador Galilea que también ve que en pacto fiscal hay varias cosas que sí están de acuerdo y cree que en enero pueden avanzar. Elusión, evasión y permisología. Dijo, en eso estamos todos de acuerdo, en eso vamos a avanzar re bien. Si el punto que genera la discrepancia, pero se va a votar en marzo, es el impuesto a las personas. Y él dice que él no ve con buenos ojos, dijo, no me parece un buen amigo en la reactivación que se sube impuestos. Carlos Minami probablemente no está de acuerdo con eso. No, lo que pasa es lo siguiente, que siempre ese argumento da para los dos lados. Cuando las cosas están mal, te dicen, no, ¿cómo vamos a subir los impuestos si están mal? Hay que incentivar la inversión. Y cuando las cosas también te dicen, no, pero oye, no toquen las cosas si estamos tan bien, ¿para qué vamos a aumentar los impuestos? Sí, entonces, vaya para la suma, no se aumentan nunca. Y hay que aumentarlo, a tu juicio, a las personas. Ahora, yo creo que los impuestos tienen que ser lo menores posible, lo más bajos posibles para incentivar la inversión, pero los mayores posibles para poder tener responsabilidad fiscal y sustentar las políticas que el Estado tiene que desarrollar. Gonzalo Cordero. Lo que yo no sé es, con esa afirmación, que estoy completamente de acuerdo, cómo se concilia eso con un crecimiento tendencial de 1,9% para los próximos 10 años. O sea, ¿cómo uno puede creer que el subir impuestos hoy día puede ser lo menos posible cuando tienes esa proyección de crecimiento? Se plantea subir el impuesto a las personas de mayor patrimonio, a su patrimonio. ¿Eso no te parece una idea considerable al menos? No, eso por esa vía. Primero, lo único que tú haces es afectar
la inversión, es aumentar la ilusión. Volvemos a que para que las personas paguen más impuestos, que generen más ingresos. No que le suban la tasa de impuestos. La DC, ayer nos decía Erika Edo, no la vamos a apoyar. Dijo eso es un impuesto a los profesionales, decía Obvio. Erika Edo. Carlos Minami. O sea, además, perdona, eso es totalmente cierto. Los más ricos tienen otra vía de ingresos. Son los profesionales los que terminan pagando sus impuestos. Eso es lo que decía ayer Erika Edo. Yo empatizo con ese argumento, por eso que a mí me parece más razonable buscar formas de integrar el sistema. A mí no me gusta la desintegración del... prefiero la desintegración del sistema más que la integración. Creo que los impuestos a las empresas son distintos a los impuestos a las personas. Y hay una realidad del porte de una catedral. Chile tiene una presión tributaria en torno a los 21 o 22 puntos de producto. No hay ningún país que se haya podido desarrollar sin cohesión social y sin tener una presión tributaria en torno a los 28 o 30 puntos de producto. Esa es la realidad del desarrollo del mundo. Entonces, tenemos 40 segundos. ¿Te hace ruido la propuesta del ministro Marcel respecto de los impuestos a las personas, Carlos Minami? Yo creo que hay que discutir. A mí no me gusta tanto esta idea de calzarle la mano a quienes francamente no tienen escapatoria, que son los profesionales de más alto ingreso. Pero Gonzalo, desde ese punto de vista... Mira, Gonzalo, el punto final. Van a terminar de acuerdo Sí. después de todo. No, mi punto final es que hay muchas materias que son propias de política pública y en las que se pueden buscar acuerdos, pero el gobierno insiste tosudamente en poner cuestiones que son estrictamente ideológicas, que son las que en democracia se dirimen electoralmente y no se acuerdan cupularmente. Ya. Ese es todo mi punto. Carlos Minami, Gonzalo Cordero, le damos las Gustazo gracias. como- Nos reencontramos en enero. Nos Muchas reencontramos gracias. próximo año. ¡Ulala, monsieur Ominami! Vaya a la bracería Lip. Ya le dé mago. Está venida menos la LIP. Sí, Hay sí. otra. Es de la Está muy venida época, menos. es de la época de Sartre, pero eso te debe provocar Sí. nostalgia. Claro, algún movimiento. Bueno, Ya. gracias Carlos Minami, Gracias a gracias los dos. Gonzalo Cordero. Lindo fin de Chao, año. que estés muy bien.